Nuestros amigos de Visual Economic, bueno, a lo mejor tengo que decir ahora nuestro amigo, porque es uno el que ha hecho el vídeo al que me voy a referir, han hecho una publicación, un vídeo hablando sobre Milei, que es lo que ha ocurrido después de ser rescatado por el Fondo Monetario Internacional. Yo hace una semana decía, oye, ¿qué les pasa a esta gente de Visual Economic que están hablando mucho de Trump? Y casualmente no han hablado del fracaso de Milei, que ha tenido que cambiar radicalmente su política cambiaria por exigencias del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca hayan hecho un vídeo. Lo que ocurre es que, para sorpresa de nadie, es un relato propagandístico del gobierno. O sea, replica, repite, difunde la propaganda de Javier Milei. Es verdad que tengo que decir algo en su favor, y es que es uno de los vídeos menos propagandísticos de todos. No sé si se están dando cuenta y se están dando un poco de marcha atrás frente a lo que viene o qué, pero es verdad que hay otros youtubers que han sido mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más amables con Javier Milei, y este de Visual Economic, que sigue siendo propaganda, sí que ha señalado algunas desventajas, algunos riesgos de Javier Milei, lo cual es, oye, bien, es algo digno de aplaudir y hay que reconocérselo, pero lo cortés no quita lo valiente, y el vídeo sigue siendo una especie de exaltación de lo que haga Milei, haga lo que haga, ¿no? Así que venga, vamos a analizarlo empezando por el título del vídeo, porque no os perdáis cómo lo ha denominado. Peligro a morir de éxito. Toma ya. O sea que no ha tenido un fracaso Javier Milei por tener que cambiar radicalmente su política cambiaria y monetaria a exigencia del Fondo Monetario Internacional para poder recibir los dólares que no tenía, sino que encima se llama éxito. Y eso sí, hay un peligro, ¿no? Hay un peligro porque, oye, te está yendo todo demasiado bien y podría ir mal la cosa, ¿no? Y fijaos que además el título es falso. El título es técnicamente y rigurosamente falso. Dice, el peso se dispara. Mentira. Mentira, mentira, mentira. O sea, desde el día que se cambió el régimen cambiario con el rescate del FMI hasta el día de hoy, el peso no se ha disparado. Al revés, se ha depreciado. En algunos momentos mucho, en algunos momentos poco, ¿vale? Ahora mismo, concretamente a día de hoy, está un poco más depreciado de lo normal. Pero, oye, que en ningún momento se ha disparado. Nunca, en ningún momento ha ganado valor frente al dólar. Así que eso ya es literalmente falso, ¿no? Dice, el peso se dispara, pero esto es un gran problema para Milei. Por supuesto, lo tienen que convertir en polémica para atraer visitas, ¿no? Así que venga, vamos a ver el vídeo porque, aunque es largo, yo voy a traer los temas y los apartados, los segmentos más interesantes y más dignos de comentar. Mejorando todas las expectativas, Javier Milei ya ha eliminado el cepo cambiario en Argentina. A ver, van 7 segundos y ya la primera en la frente. Dice, como dirá, mejorando todas las expectativas. Ha quitado el cepo cambiario. ¿Pero qué habla? O sea, a ver, las expectativas que él mismo dio en campaña electoral era que nada más llegar a gobernar, el primer día, o la primera semana o el primer mes, iba a quitar el cepo cambiario e iba a dolarizar la economía. Eso lo dijo Milei en campaña electoral. Luego no lo ha hecho, evidentemente. Y lo del cepo, que lo ha simplemente suavizado bastante, pero no lo ha eliminado del todo, ha tenido que esperar 1 año y medio porque se lo ha exigido el Fondo Monetario Internacional prácticamente. O sea que dice, mejorando todas las expectativas. O sea, ya está poniendo súper bien a Milei sin tener razón, sin tener ningún tipo de seriedad esto. Y para que veáis a qué me refiero, vamos a poner el vídeo del que estoy hablando, que era en la mitad de la campaña electoral, insisto, él diciendo, oye, que es que bueno, no sé si lo voy a poder encontrar ahora. Sí, está aquí. ¿Te toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Toda la masa de pesos son más o menos 12 billones de pesos. Exacto, que son 35.000 millones de dólares. Pero el Banco Central también tiene activos. Tiene títulos públicos que suman 72.000 millones de dólares. Vamos. Yo tengo que rescatar 22.000 millones. Falta rescatar 10.000 millones de 10.000 dólares. millones de dólares. ¿Y cuánto me quedan de bonos? 50.000 millones de dólares. Pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? Te toca... Es que es increíble, ¿eh?
Qué poca vergüenza. O sea, él en campaña electoral estaba ya sacando pecho y encima riéndose de que ya tenía el dinero ahí preparado. Pues no lo tenía. No lo tenía. Y si se estaba refiriendo al Fondo Monetario Internacional, tuvo que esperar 1 año y medio, prácticamente. No, más de 1 año y medio, porque eso era campaña electoral. O sea, que es que él iba diciendo que iba a dolarizar la economía al día siguiente porque tenía el dinero y todo chulo diciendo, te enseño un celular, jajaja, jijiji. Pues no tenía ese dinero, mentiroso. Eso se llama mentir, ¿no? Pero bueno, seguimos con el vídeo de nuestros amigos. Insisto que es, en este caso, solo un amigo, porque quedan más cosas que comentar, ¿no? Bastante de hecho. Para eso tenemos que avanzar un poquito más aquí. Hablamos de 20.000 millones de dólares, de los cuales el préstamo del FMI ronda la cifra de los 20.000 millones de dólares, de Ahí hay una repetición, ¿no? los cuales 12 ya han sido entregados. Y a esto hay que sumar 6.000 millones acordados con otros organismos, 2.000 millones en repos y 5.000 millones por una nueva renovación del swap con China. Pero amigos, esperad un momento porque no todo iban a ser buenas noticias. Para empezar, A ver, está hablando de que se está endeudando hasta las trancas Argentina por un montón de organismos internacionales y dice, la buena noticia no me ha acabado, pero que eso no es una buena noticia, por favor. Endeudarte frente a organismos que te acaban exigiendo todo tipo de cuestiones no es una buena noticia para nada. Es todo lo contrario, es pan para hoy, eso sí, a corto plazo pues bien, pues tienes algo de dinero fresco, pero luego vas a tener que devolverlo con creces, con intereses, y esto lo sabe muy bien Visual Economic. Visual Economic tiene un montón de vídeos para criticar el endeudamiento público, sobre todo también el externo, y fijaos, os traigo aquí algunos 3 vídeos que he encontrado casi al azar, sin apenas explorar mucho su canal. Uno diciendo, una bomba de deuda se cierne sobre Estados Unidos y Trump, que no está preparado para ello, ¿no? Luego otro, ¿por qué solucionar la deuda pública será más peligroso de lo que creíamos? Y luego otro que dice, Trump necesita evitar el colapso de deuda y tiene un plan. A ver, si os parece mal endeudarse desde lo público, para Trump y para cualquier tipo de país, ¿por qué para Milei no? Pregunta para Visual Economic. ¿Por qué si Milei se endeuda? Y encima en dólares, que es muchísimo peor. Porque yo podría acabar defendiendo el endeudamiento público en tu propia moneda si lo necesitas para algo. Pero es que encima te endeudan en una moneda extranjera que no controlas, que no puedes crear. Pues nada, esta gente que está en contra de la deuda pública en euros, en dólares, en pesos o en lo que sea, ahora son buenas noticias. Ahora son buenas noticias endeudarse. Y no está teniendo en cuenta que Argentina es el deudor número 1 con muchísima diferencia del Fondo Monetario Internacional. Lo podéis ver aquí en este gráfico. Más de 60.000 millones de dólares. ¡Qué locura! O sea, son más de 5 veces que Egipto. Luego mucho más que lo de Ucrania, que le debe al FMI, estando en una guerra. Pakistán, Ecuador, Colombia, Angola, Kenia, Ghana, Costa de Marfil. Lo sumas todo y no llega a lo que Argentina le debe al FMI. ¿Qué creéis? ¿Que eso va a salir barato? ¿Que va a salir gratis? No, el FMI no es una hermanita de la caridad. Va a cobrarse su parte de la tarta. Y fijaos que no se la va a cobrar ahora durante el gobierno de Milei. En las barras amarillas podéis ver que es la cantidad de dinero que le tiene que devolver Argentina al FMI por este préstamo acordado ahora con Milei. Pero va a ser a partir de 2029, que a lo mejor hay otro gobierno. O sea, es que encima estás endeudando y poniéndose difícil al gobierno siguiente, que a lo mejor es el mismo o a lo mejor es otro. Pero la clave es que el endeudamiento no puede ser algo bueno si te estás endeudando, sobre todo en una moneda extranjera y sobre todo si es a cambio de condiciones. Pero para esta gente, pues es una magnífica noticia, ¿no? Vamos a continuar. Magnífica noticia llevándose la contraria a ellos mismos, que es lo peor de todo. La inflación ha sido el principal campo de batalla del gobierno libertario y podemos decir que sus políticas han sido todo un éxito. No solo se ha conseguido evitar una hiperinflación. Es que es tremendo. Sigue repitiendo la propaganda de Milei porque eso es solo propaganda. Eso es incuestionable que es propaganda de Milei. Se lo inventó él, se lo inventó su equipo diciendo estamos a punto de llegar a una hiperinflación. ¡Qué mentira! Vamos a ver los datos. O sea, uno puede estar en contra o a favor de Milei, pero no puede negar los datos, por favor. Los datos lo que nos revelan es que para que haya una hiperinflación, la tasa intermensual tiene que ser superior al 50%. ¿Vale? Es un consenso en la academia. Bueno, pues antes de que llegara Milei estaba que no superaba ni el 15%, o sea, y era una inflación galopante, gigantesca, muy elevada, pues estaba muy, muy lejos del 50%, ¿vale? Y
estuvo incluso lejos después de la devaluación loca de Milei en diciembre de 2023, porque superó un poco el 25%, pero le faltaba el doble para llegar a una hiperinflación, y eso durante el gobierno de Milei por esa devaluación, que luego bajó, como es lógico, después de una fuerte devaluación y tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Visual Economy, aunque luego veamos alguna critiquilla por ahí y tal, sigue repitiendo y difundiendo la propaganda del gobierno. Esto me hace pensar, como siempre, ¿le están pagando para ello o simplemente son los tontos útiles del sistema y del modelo de Milei y van aquí riéndole las gracias, pase lo que pase? Pues bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero vamos a seguir porque hay más cosas que comentar. Bueno, no voy a decir nada de lo de la inflación, es un éxito, claro, una inflación, un éxito, planchando el dólar, empobreciendo a la mayor parte de los agentes económicos. Eso no es un éxito, se mire por donde se mire, ¿no? La gente que ha perdido su empleo está mejor ahora que hay menos inflación sin tener empleo que antes cuando había inflación, pero al menos tenía un salario. En fin, se responde solo, ¿no? Conociendo desde finales de la pandemia. Además, la pobreza ha caído de su máximo del 55% al 36% en marzo de este año, al menos según la metodología de la Universidad Torquato Di Tella, que ha predicho muy bien los datos oficiales. ¡Ojo! A ver, tiene la poca vergüenza de dar los datos de pobreza diciendo ha bajado de no sé qué a no sé cuánto. A ver, por favor, sé honesto. Académicamente, sé que estoy pidiendo mucho a lo de Visual Economy, y di que ese nivel tan alto, desde que ha bajado tanto el indicador de pobreza, llegó ahí por culpa de las políticas de Milei. Y vamos a utilizar los datos, que por cierto, no sé por qué no utilizan los datos oficiales, ya están publicados, pero bueno, irán con retraso a la hora de grabar los vídeos, yo qué sé. Tenemos ya los datos oficiales de pobreza. Y se dispara hasta el 52,9% en ese total, que es el indicador de indigencia y pobreza ya, teniendo en cuenta, ¿vale? Con la política de Milei. Y luego sí, baja mucho a un nivel más o menos en el que se quedó antes de que llegara Milei. Que esto lo podría incluso defender él, porque el indicador le va a su favor, porque la pobreza ha bajado incluso algo más, según este indicador, de lo que había antes del gobierno de Milei, ¿no? Y yo entiendo que alguien pueda decir, ostras, pues lo está haciendo bien Milei, que hay que bajar al detalle para decir, este indicador muy bueno no es, muy representativo no es, porque no está teniendo en cuenta un montón de cosas que ya hemos analizado en otro vídeo en el que no me voy a meter. Pero oye, ¿por qué Visual Economy solo menciona este dato, el dato de pobreza, que le es favorable al gobierno porque ha bajado, ¿vale?, más de lo que había antes, y no habla de ningún otro indicador que le es desfavorable? Eso se llama sesgo, se llama manipular la información, se llama omitir lo negativo y poner solo lo positivo para engañar a la gente. Eso es lo que hace Visual Economy, engañar a la gente. Porque si nosotros traemos otros datos, algunos buenos y otros malos, la mayoría malos, ¿vale?, nos damos cuenta de que la gente está viviendo peor en Argentina ahora que antes, que el indicador de pobreza tiene sus fallos metodológicos, pero si vamos, por ejemplo, salario mínimo y vital, está más bajo que nunca en los últimos 30 años. No me digáis que esa gente está viviendo mejor ahora con Milei, no lo está haciendo. O los salarios en el sector público, el informal, está muy por debajo. En el privado formal está que se ha recuperado, pero eso también tiene unos problemas metodológicos, los que no me voy a meter. Pero bueno, algo que comentar. Pero si comentas ese, comenta también los demás. O sea, si comentas la pobreza, comenta todos estos también. La nafta se ha disparado más de 5 veces. O sea, ¿por qué no comenta eso, no? Creía que tenía otro gráfico aquí, pero no, sobre la nafta. Sí, aquí está. Fijaos, ¿no? Desde que gobierna Milei, aquí representado como una especie de payaso, la nafta se ha disparado, sigue subiendo, ahora ha bajado un poquito por esto de la caída del precio del petróleo, pero, oye, la gente de verdad en Argentina vive ahora mejor teniendo que pagar hasta 5 o 6 veces más por la gasolina. Seguro que no, da igual lo que diga el indicador de pobreza, es que esto es una obviedad, ¿no? Un indicador solo, hay que mirarlos todos. Fijaos, el haber mínimo jubilatorio, incluyendo el bono, o sea, las pensiones incluyendo el bono. Fijaos, lo bajas que están, que ya iban bajando antes con los gobiernos anteriores, pero es que ahora están absolutamente estancadas, muy por debajo de los niveles anteriores. ¿Está viviendo mejor esa gente ahora con Milei? No, ¿vale? Pero si habla de pobreza, solo habla del único indicador que le puede salir bien a Milei, que ya sabemos los problemas que tiene. Los alquileres han aumentado mucho más que los precios. Pues nada, de esto tampoco se habla. ¿Está viendo mejor la gente que tiene un alquiler? No, para nada. Lo mismo pasa con los medicamentos, que han sido encarecidos más que el ritmo de la inflación promedio. Lo mismo pasa con las prepagas, la sanidad
privada. Lo mismo pasa con las ventas de los supermercados, que se han hundido. ¿Esto que la gente compra menos porque se han vuelto a zetas o qué? En fin, hay más elementos que comentar, pero es un indicador negativo. ¿Por qué no lo comenta? Pregunta para Visual Economic. ¿Por qué no comenta que el consumo de carne está más bajo que nunca en los últimos 100 años? ¿Por qué no comenta lo mismo del consumo en leche? ¿Por qué no comenta lo mismo de la jubilación mínima en términos reales? ¿No? Bueno, este creo que se ha repetido, no sé si... este es sin tener en cuenta el bono, ¿no? Pues ya está, un montón de indicadores que van señalando, indicando, haciéndote sospechar que la gente en Argentina está viendo peor, pero no comenta nada de esto. No comenta nada de esto, ¿lo conocerá? Claro que lo conocerá. Lo que hace es sacar solo el dato que le puede salir favorable al gobierno. Manipulación. En Román Paladino se llama manipulación. Vamos a continuar porque quedan más cosas que ver. No muchas más, pero sí algunas más, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a ver qué dice. Los primeros días hubo devaluación, pero ni de lejos tan grande como parece a simple vista. Tras abrir el cepo, el dólar oficial saltó de los 1.100 a los 1.230 pesos, muy lejos de la banda superior de los 1.400 pesos. Pero es que además el dólar ha seguido cayendo en picado y hoy es más barato comprar dólares que antes del cepo. ¿Quiere esto decir que el gobierno estaba devaluando artificialmente el peso? Pues no, para nada. Lo que tenéis... ¿Cómo que no? Claro que sí, lo hacía antes y ahora lo está haciendo a través de otro tipo de herramientas, como hacer declaraciones diciendo que solo va a comprar dólares cuando llegue a 1.000 pesos, presionando al agro para que liquide ahora las exportaciones porque se le acaba la reducción de retenciones, pero sigue siendo una intervención directa o indirecta para mantener muy apreciado el peso, porque eso es algo que no puede nadie negar y lo vemos por ejemplo con este indicador, ¿no? Bueno, aquí podemos ver claramente cómo ellos hicieron ese vídeo, lo redactaron antes de que el peso se volviera a devaluar, ¿vale? Pero lo que tenemos, quizás esto no es culpa de ellos, pero ellos hablan en su vídeo de que el peso se devaluó al principio, pero luego volvió, pero no, es que ha vuelto a devaluarse y ahora se mantiene más o menos ahí, ¿no? Y vamos a comentar que el peso está atrasado con otro gráfico que ahora comentamos, pero a raíz de otra parte del vídeo, ¿no? Ahora vamos a avanzar otro poquito más para ir hasta aquí. Y pagar impuestos. Al final, el préstamo con el FMI no deja de ser una nueva deuda y el gobierno va a tener que pagarla. Aunque aquí hace falta hacer otro matiz importante. Mientras Javier Milei mantenga superávit, este préstamo puede, de hecho, reducir la deuda total del país. Al fin y al cabo... Habéis escuchado, ¿no? Es que no me lo puedo creer. Es que es increíble, de verdad. O sea, esta gente que odia la deuda pública a muerte, si lo hace Javier Milei, está muy bien, está perfecto. Y puede incluso reducir la deuda. ¿Desde cuándo una deuda pública aumentada a través de un endeudamiento con el FMI puede ayudarte a reducir la deuda pública? En ningún mundo, Dice, no, mientras mantenga el superávit, ¿pero qué me estás contando? ¿Vas a aumentar la deuda pública? Ya está, no la vas a poder bajar. No, a no ser que haga magia. Y eso no existe en economía. Vamos a seguir porque esta es la parte que os quería comentar, que me estaba adelantando yo. Y el país se hace más rico, los argentinos importan más y más productos del ha ido como agua de mayo y ha permitido al país gaucho tomar un paso fundamental, pero sigue habiendo muchos retos a corto plazo. A medida que el peso se aprecia y el país se hace más rico, los argentinos importan más y más productos del extranjero, y eso reduce la cantidad de dólares en el país. Además, que está bien que vaya reconociendo riesgos y desafíos, que eso hay muchos propagandistas de Milei que no lo hacen, pero oye, ha utilizado la expresión a medida que el país se hace más rico. A ver, cuando está la economía argentina perdiendo capacidad productiva, tutiplé, la industria está teniendo que cerrar, cuando ya no hay obras públicas, cuando la gente tiene menos salario en pesos, en términos reales, ¿de verdad dices que Argentina se está haciendo más rico? ¿De verdad? Está diciendo que, claro, el peso está tan artificialmente apreciado que relativamente y comparativamente con antes sí son más ricos porque pueden comprar más productos fuera. Pero eso es un espejismo que además vivieron en los años 90 y no acabó precisamente bien con el corralito del año 2001. O sea, todo el mundo sabe que Argentina no puede tener una moneda tan elevada, tan potente como la del franco suizo, y no puede tener precios tan elevados como los que hay en Suiza.
Todo el mundo sin saber de economía sabe que eso no tiene ningún tipo de sentido. Pues ahí está Milei y todos los propagandistas diciendo que sí, que se puede mantener esto, que no es sostenible para nada. Cuanto más tiempo estén así, peor va a ser el batacazo. Pues nada, esta gente sigue repitiendo que son más ricos y que compran mucho fuera y tal. Sí, lo estamos viendo en gráficos como por ejemplo el turismo, que los argentinos se van fuera a Brasil y a Chile a veranear porque le sale mucho más barato que estar en Argentina, que está disparadísimo y que tiene pues un tipo de cambio que le es favorable, pero que no va a durar, que no es sostenible porque pierden reservas, como él mismo ha dicho. Aquí tenía el gráfico en el que se ve cómo la cantidad de argentinos que han salido fuera durante su verano ha sido una locura. O sea, duplicando por 2 el récord, el último récord que hubo durante un verano anterior, unas vacaciones anteriores. O sea, que es tremendo. Tremendo lo de este hombre diciendo que en Argentina son ahora más ricos. Sí, claro, son riquísimos, son súper ricos, ¿no? Ahora venga, vamos ya con la última parte y ya lo dejamos. La presión sobre el gobierno libertario. Aún así, lo más importante es que los argentinos han dado un voto de confianza al proyecto político de Milei. El presidente libertario les ha dado la posibilidad de vender todos sus pesos, pero los argentinos no lo han hecho. Si le contáramos esto... Vaya por Dios, o sea que los argentinos no han querido cambiar sus pesos por dólares, ¿no? Y ni sus dólares por pesos. ¿Por qué habrá sido esto, no? Pues yo creo que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pues porque no pueden, ¿vale? Tenemos por un lado empresas que no se les deja cambiar todos los dólares que tienen, ¿vale? Que ganaron en el pasado, ni sus pesos que ganaron en el pasado. No pueden hacerlo, todavía hay cepo ahí. Luego tenemos a personas que sí pueden sobre el papel, pero que no tienen pesos para cambiarlo, no tienen dólares para cambiarlo, no tienen dinero porque se les ha estado recortando hasta en el alma. Y lo hemos visto con todos los datos anteriores. Y además, el propio gobierno de Javier Milei lo está diciendo. El ministro Caputo salió hace muy poco a decir: tenemos que remonetizar la economía, aumentar la cantidad de dinero, porque hay muy poco. Porque, esto no lo dice él, ya lo digo yo, nos hemos pasado quitando dinero a la gente y entonces la hemos secado de dinero. Y ahora mismo este hombre dice, pues nada, es que genial, la gente de Argentina se le ha dado la posibilidad de cambiar su dinero y no lo han hecho. A ver, es que no tienen. Es que el problema es que no tienen. Se les ha empobrecido tantísimo que ¿dónde lo van a cambiar? Y luego también hay que mencionar la bicicleta financiera. Sabemos que hay gente que sí tiene dólares, pero los está cambiando por pesos para montarse la bicicleta financiera, que es invertir en deuda pública con una rentabilidad superior para luego volver a cambiarlo en dólares. Pan para hoy, hambre para mañana, como siempre. En fin, aquí tenéis a este hombre de Visual Economic. Aquí os lo pongo para que no olvidéis la cara de un manipulador y de una persona que hace vídeos mintiendo, engañando, manipulando a la gente, que no es uno de los peores porque al menos comenta aspectos negativos, pero es que tiene... ¿Cuántas visualizaciones tiene este vídeo? Vamos a verlo. 317.000 visualizaciones. O sea, en solo 12 días. O sea, tremendo. Pues la gente ve basura en YouTube. YouTube es una excelente herramienta para informarse. Hay cosas muy, muy buenas. Pero oye, este canal no es una de esas cosas. Porque lo que hace es mentir, engañar, manipular. No sé si están pagados. No sé si simplemente le ríen las gracias porque está de moda. Pero es una barbaridad. Es una máquina de desinformación, de desintoxicación informativa. Manipulando, mintiendo, omitiendo. Pues nada. Que quede claro que mi canal es más modesto, muchísimo más modesto, lo va a ver mucha menos gente. Bueno, seguiremos luchando contra Goliat, pero nosotros lo haremos desde la seriedad, desde el rigor y desde los argumentos, y no desde esta cosa que es un análisis que da vergüenza ajena. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.